Cuba enfrenta un bloqueo total, sin combustible, gasolina ni electricidad, y las calles están vacías de autos. Así que ahora Trump pone al mundo ante dos opciones: o asfixiar a Cuba, participar en asfixiar a Cuba, o enfrentar las sanciones de Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿por qué China no interviene para salvar a este país? Cuba, ¿por qué Rusia tampoco interviene? ¿Acaso Cuba también fue ofrecida como chivo expiatorio, igual que lo fue Maduro antes? Tenemos detalles muy importantes hoy, pero después de esta pausa. Quédense con nosotros. Queridos espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy con nosotros en este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión. Nuestro tema de hoy será sobre este país, Cuba. Es evidente que ahora ha entrado en la fase de cuenta regresiva, después de haber hablado anteriormente sobre la crisis de Venezuela, sobre la crisis de Irán. Ahora dedicamos este episodio a la crisis de Cuba, porque la situación en Cuba ha comenzado a salirse de control. Los indicios del colapso han comenzado a aparecer y pronto todas las miradas se dirigirán a este país. Este país, que ha estado bajo un estricto bloqueo por parte de Estados Unidos, se ha quedado sin petróleo y sin electricidad. Ha pasado más de un mes sin que lleguen suministros de petróleo a los puertos de Cuba. Las reservas locales de petróleo han comenzado a agotarse. El país ha entrado en una crisis muy grave, tanto que el gobierno cubano ha reducido los medios de transporte público para ahorrar la pequeña cantidad de petróleo que le queda hoy en día. También miles de trabajadores fueron despedidos como una política de austeridad para que ese petróleo restante dure lo más posible. Como señalan hoy varios periódicos internacionales, estas ciudades cubanas se han quedado casi sin autos. Mientras tanto, los cortes de electricidad continúan afectando a la población durante la mayor parte del día, llegando en algunas zonas a interrumpirse la electricidad hasta por 18 horas diarias. También el turismo en este país, y todos saben cómo es el turismo en Cuba y cómo constituye el pilar fundamental de la economía cubana. Este sector hoy en día sufre mucho por estos cortes eléctricos recurrentes. Esto ha provocado que muchos hoteles famosos en Cuba trasladen a turistas a alojamientos en zonas menos afectadas o similares. Miles de turistas han salido del país. Esto significa que, como resultado de esta crisis, la crisis afecta hoy incluso al sector de la aviación. Hay una gran crisis de combustible para aviones. Muchas aerolíneas han suspendido los vuelos a Cuba. Las autoridades cubanas han enviado comunicados o notificaciones a la mayoría de estas compañías. La aerolínea les informa que el combustible para aviones no está disponible en sus aeropuertos. Y esto será por un periodo de un mes y por supuesto puede extenderse. Esto sucede hoy por dos razones. La primera es el fuerte bloqueo de Estados Unidos, que Trump usa para amenazar a todos los países. Cualquier país que suministre combustible a Cuba será sancionado con altos aranceles por parte de Estados Unidos. Hoy en día todos los países temen estas sanciones. No se puede enviar ningún cargamento de petróleo ni ningún tipo de mercancía a Cuba. El último cargamento de petróleo que llegó a Cuba fue el 9 de enero y provenía de México. La segunda razón que también llevó a agravar esta crisis en Cuba es que Venezuela cedió ante las demandas de Trump. Desde el secuestro del presidente venezolano Maduro, no se ha enviado ningún suministro de petróleo venezolano a Cuba, y Venezuela era recientemente el principal proveedor de petróleo para Cuba. Así que este es exactamente el plan de Trump que hoy está logrando grandes éxitos. Trump quiere someter a Cuba, así como Venezuela está empezando a ceder hoy, y para someter a Cuba,
La harán vivir en una oscuridad total. Todo se detendrá en Cuba. La vida se detendrá en esta isla, Cuba. Por los cortes de luz solo serán días o semanas. Y este escenario sospechoso ocurrirá, porque las estimaciones dicen que las reservas de petróleo de Cuba solo alcanzan para 2 meses. Ahora ha pasado un mes y queda un mes más, pero Cuba está implementando una gran austeridad para que no se corte la electricidad por completo durante este mes restante. Quiere ganar algo de tiempo hasta que lleguen los suministros a este país. Hay 11 plantas que generan electricidad usando petróleo. De este petróleo, el 30% proviene de los campos petroleros locales, pero el 70% viene de Venezuela y México. Ahora Trump es el salvador. Detuvo los suministros de petróleo de Venezuela tras arrestar a Maduro y frenó los de México al amenazar con altos aranceles. Este bloqueo que Trump impone a Cuba afecta el sector energético, el sector turístico del país e incluso el sector de la salud. Es decir, golpea sectores vitales de los que Cuba depende fuertemente hoy en día en términos económicos. Si hablamos del sector salud, Cuba es conocida por la medicina, es conocida por la calidad de su sistema de atención médica. Cuba tiene más de 24.000 médicos trabajando en más de 56 países, además de decenas de miles de enfermeros y personal de salud, y así sucesivamente. Todos estos médicos y el personal médico son enviados por Cuba a estos países como misiones médicas pagadas por esos mismos países. Y Cuba obtiene de ellos ganancias muy importantes, porque toma más de la mitad del salario que reciben en ese país. Por eso, según los datos oficiales, dicen que Cuba gana miles de millones de dólares con este proceso, mencionan una cifra que llega a 10 u 11 mil millones de dólares aproximadamente. Así que cuando Trump regresó a la Casa Blanca, amenazó a un grupo de países diciendo que Estados Unidos prohibiría otorgar visas a los ciudadanos de esos países. A menos que estos países expulsaran a ese personal médico cubano, es decir, Trump, para privar al gobierno cubano de ese dinero, les dijo a esos países: expulsen al personal de salud cubano o de lo contrario les impondré sanciones. Ahora, este desastre ya no se limita al dinero y la financiación y todo eso, sino que ha llegado al punto de la pérdida de vidas, porque ahora, sin electricidad, sin combustible, el sector de la salud colapsará en Cuba, los hospitales se detendrán, y Trump esta vez es el responsable. Toda la insistencia en arrodillar a Cuba, no será por la fuerza militar, como algunos piensan, porque Cuba no es Venezuela, es decir, Cuba tal vez se parece mucho a Vietnam. Por eso, esta vez el sometimiento será a través de un bloqueo total. Y esta vez la situación es diferente a lo que fue antes, o sea, durante las décadas pasadas, porque este bloqueo impuesto a Cuba lleva casi 60 o 65 años desde hoy. Pero no era de esta manera, no era con esta insistencia, con esta amenaza. Antes había un gran apoyo soviético, había un gran apoyo de los países vecinos, países de América Latina como Venezuela, México y algunos países latinoamericanos. También había apoyo chino que apareció recientemente, pero ahora de repente Cuba se ha quedado sola. Nadie en el mundo puede romper este bloqueo. Ahora, en realidad, Cuba se enfrenta a dos caminos que no quiere. O se somete a Estados Unidos, como de alguna manera lo hace hoy Venezuela, o espera al único salvador. ¿Quién es ese único salvador? ¿Rusia? A pesar de la distancia entre Rusia y Cuba, a pesar de las sanciones impuestas también a Rusia, sin embargo, Rusia es el único país en el mundo capaz de salvar a Cuba de este aprieto histórico. Gracias a que, primero, es un país petrolero y gracias a que posee lo que hoy se llama la flota sombra y tiene el poder militar suficiente para romper este bloqueo, se impuso un bloqueo ilegal que, según las leyes de las Naciones Unidas, terminó hace casi 3 meses.
la ONU emitió una resolución apoyada por 165 países, una resolución que pide a Estados Unidos levantar estas sanciones contra Cuba. Pero claro, no hay ninguna ley por encima de Estados Unidos, no hay nadie que pueda imponer esta decisión por la fuerza. En general, Rusia sigue siendo la única potencia capaz de romper este bloqueo y salvar a Cuba de esta crisis. Pero ¿cómo sería eso? El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, hizo una declaración diciendo que Rusia apoya a Cuba, que actualmente le está proporcionando ayuda material y que hay envíos de petróleo en camino a Cuba como ayuda humanitaria. Y dijo que China también está brindando apoyo y que la situación podría incluso ser planteada ante el grupo BRICS, para que cada miembro de los BRICS ofrezca ayuda a Cuba. Pero eso es raro, y que al mismo tiempo hubo otra declaración, una declaración diferente del portavoz de la presidencia en Rusia, Dmitry Peskov, donde dijo que Rusia no desea una escalada contra Estados Unidos. Lo que significa que Rusia no podrá hacer nada por Cuba más que ofrecerle algunas muestras de apoyo solamente, que por supuesto seguirán siendo limitadas a migajas, solo migajas, que no sacarán a Cuba de esta crisis. Y lo curioso hoy es que si echamos un vistazo al mapa mundial sobre los países que se consideran aliados estratégicos de Rusia, veremos que son muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano, y entre ellos está Cuba. Y aún así, no hay ningún paso fuerte por parte de Rusia, o sea, para salvar a este país, para salvar a uno de sus aliados más importantes. O sea, vimos cómo Maduro fue apartado y cómo ahora Venezuela está bajo las órdenes de Trump de una forma u otra. Si ocurre en Cuba, la reputación de Rusia caerá. Después de eso, ningún país podrá confiar en los rusos nunca más. Porque todo el mundo sabrá que Rusia sigue siendo débil, que todavía no puede proteger su propia influencia, y eso hará que los demás países elijan a Estados Unidos, que se inclinen hacia Estados Unidos. Incluso estos países BRICS, como Brasil, como Sudáfrica, por ejemplo, su turno llegará y se les impondrá la jaula de los planes de los BRICS. Por eso, Rusia ahora está ante sus decisiones, una decisión crucial, frente a un verdadero desafío. O elige el enfrentamiento y la escalada rompiendo el bloqueo de Cuba, o pierde ese país y pierde su reputación a nivel mundial. Por eso hoy hay demandas desde dentro de Rusia. Expertos políticos también están pidiendo que Rusia intervenga. Dicen que las declaraciones y expresar preocupación no sirven de nada. ¿De qué nos han servido las declaraciones y la expresión? Y así sucesivamente. Dicen que se debe intervenir en el terreno para romper este bloqueo. Y hoy algunos de ellos proponen que cada barco de carga que se dirija a Cuba sea escoltado por un buque militar, para que no sea incautado por los estadounidenses. Y algunos también dicen que Rusia no debe olvidar que este país, Cuba, tiene recursos naturales raros que Rusia necesita hoy, como el níquel, como el cobalto. Dicen que Rusia no debe perder un país así. Hoy hablamos principalmente de Rusia porque la situación es urgente, la intervención debe ser inmediata. Si tuviéramos tiempo, estaríamos hablando de China. Podríamos decir que China también debería intervenir y que al menos podría ofrecer lo mínimo posible. Los paneles solares para este país que tiene una buena radiación solar, es decir, los proyectos de energía solar son exitosos en este país. Pero aún así, en realidad, lo que se aplica a Rusia también se aplica a China. ¿Por qué digo esto? Porque China también puede intervenir de manera urgente, puede salvar a Cuba de una manera sospechosa. De hecho, podría terminar toda esta crisis en solo una semana como máximo. ¿Cómo es eso? Enviando una de las estaciones de energía nuclear flotantes, China ha entrado recientemente en este campo y ahora posee estaciones de energía nuclear flotantes. O sea, son barcos que generan energía eléctrica con energía nuclear, así que podrían enviar uno de ellos a Cuba y así restaurar la electricidad en ese país.
Presten atención, si China y Rusia acuerdan intervenir, podrían salvar a Cuba hoy. China con electricidad y productos eléctricos y Rusia con petróleo. Pero el problema, como dije, es que ellos se niegan a enfrentar, se niegan a escalar la situación, así que ante esa negativa a Cuba no le quedará más que ceder y cumplir con todas las demandas que se le pidan. Esto es clave para enfrentar la doctrina Monroe y hacer que el hemisferio occidental sea territorio estadounidense. Así que la pregunta para ustedes, estimados televidentes, es: ¿creen que Rusia se arriesgará a un enfrentamiento militar para romper el bloqueo y enviar petróleo? ¿Y lo mismo con China, o el pragmatismo de los intereses de estos países hará que sacrifiquen a Cuba? ¿Como sucedió con Venezuela? Respóndanos en los comentarios. Paz, misericordia y bendiciones de Alá para ustedes. Hasta luego.